Bueno, anticipábamos que tenemos hartos temas que comentar con nuestro siguiente invitado, economista, académico, especialista en política fiscal y tributaria. Ha entrado con fuerza siempre al debate sobre las contribuciones a bienes raíces, las ha calificado como un impuesto ideal, pero además sabemos que en este momento, campaña presidencial, es súper interesante hablar con él por las propuestas de distinto tipo que hemos escuchado, desde eliminar las contribuciones, recortar ministerios, reducir impuestos para fomentar el crecimiento y mucho más. Nos acompaña hoy día Claudio Agostini, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Claudio? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué Claudio. tal? Buenos días, Catalina. Hola, Patricio. Muchas Gracias gracias por por la acompañarnos. invitación. Un gusto, como siempre. Igualmente. Claudio, bueno, la discusión tributaria está súper instalada y te quería preguntar a propósito de lo mismo. Siempre para llegar adelante a estas discusiones hay que pasar sí o sí por el Congreso. O sea, de repente se ponen metas súper ambiciosas que de todas formas hay que sentarse a discutir. Sí, y la evidencia en general, la hemos conversado en este programa varias veces, es que muchas políticas tributarias que son razonables en el sentido que tienen buena evidencia detrás, se han usado en otros países, han funcionado, cuesta implementarlas en el Congreso. Muchas tocan grupos de interés. Comentamos también acá hace tiempo el informe que hizo el Fondo Monetario con el Banco Mundial para Chile y la OECD respecto a eliminar varias exenciones. Bueno, y todas esas cosas al final el Congreso no las aprueba, no les gusta. No le gusta. Sí. Oye, yo quería Suficiente comentar contigo, para que no ocurra, no lo sé. yo quería comentar contigo una noticia que salió, que leí ayer en La Segunda, donde dice que una investigación de Servicios de Impuestos Internos revela cómo comerciantes evadieron más de 5.000 millones de pesos, y habla de un taxista, de un chino patronato, un dueño de una tienda de magia, o alguien que vendía joyas, que declaraban ingresos bien bajos, como de 800 lucas, pero que el servicio decía que se habían ganado como 5 millones o más mensuales. Me pregunto si es que esto será más común de lo que uno cree. Es una buena pregunta. Y ahí pasamos a otro tema que hemos discutido acá antes, que está en boga a propósito de crimen organizado, pero tiene un lado tributario, que es el secreto bancario, porque una de las preguntas es cómo uno detecta esto. Yo, con estas fiscalizaciones que ha hecho Impuestos Internos, uno tiene la impresión de que es más generalizado de lo que uno cree, que el comercio ilegal, más allá de que haya atrás mafia en muchos casos, sí tiene tasas de evasión muy alto de IVA, en primero que nada, y después la de IVA está asociada después aún al ingreso, porque si tú no pagas IVA, declaras menos ingresos, y si declaras menos ingresos, pues se te empieza a pagar menos de primera categoría y se te persona a pagar menos de global complementario. Y la pregunta es cómo lo detectamos. Una dimensión de fiscalización más fuerte, pero es cara, porque esa fiscalización es presencial y es parte de lo que ha estado haciendo más el impuesto interno el año pasado y este año, que sacó a los fiscalizadores a la calle. Y estamos viendo resultados, pero es caro. Y yo no digo que no haya que hacerlo, hay que hacerlo. Pero la evidencia de otros países, Estados Unidos lleva el liderazgo en esto, pero los países nórdicos también, es con algoritmos computacionales tener acceso a las cuentas bancarias y procesar información que te diga, mira, acá hay algún flujo importante, más o menos regular, y muchos fraudes se han detectado así en otros países. eh, y acá cuesta la discusión. O sea, es legítima la duda respecto a que se mantenga la privacidad de los contribuyentes y no se maruse la información, sin duda. Esa es una duda legítima y hay que ver cómo uno la asegura. Pero hacia el otro lado, cuando uno pone que solo con autorización legal de un juez se puede hacer, uno impide este tipo de fiscalización un poco más automática que te permite despertar estas cosas y detectarlas, porque tú no puedes ir donde un juez porque no sabes, no tienes sospecha. La sospecha surge por mirar corriente y ver que informa con los ingresos que se declaran. Entonces, esto es un poquito el huevo y la gallina, ¿no es cierto? Entonces, claro, el equilibrio de esto sería tener algún tipo de institucionalidad que garantice la privacidad total, pero el acceso más sistemático a información de cuenta corriente. Mucho esto funciona así. Claudio,
Claudio, estamos con Claudio Agostini hablando hoy día sobre la discusión tributaria que está instalada además en la campaña presidencial. Y bueno, se ha hablado mucho de que menos impuestos significa más crecimiento. Es también algo de lo que hemos escuchado en otros países a propósito de rebajas tributarias bien importantes, pero te quería preguntar justamente desde la evidencia. ¿Es cierto eso? ¿Es así? ¿Menos impuestos significa más crecimiento? A ver, así con ese título, así tal Ujú. cual, Medio no, populismo fiscal, dicen algunos. sí, no mucho, porque si tú dices, mira, vamos a bajar el impuesto de timbre y estampilla, no es más crecimiento. Vamos a bajar el impuesto a la herencia, como se empezó a discutir ahora en Chile, no, tampoco genera más crecimiento. Vamos a bajar el IVA, no, tampoco. Entonces, cuando se generaliza así es complicado. No, la única evidencia que tenemos, y bien sistemática y importante, por eso que fue una pregunta, es el impuesto al corporativo, el impuesto a las empresas, el de primera categoría en Chile, tiene un impacto en la inversión. Y la inversión tiene impacto en el crecimiento, es el mecanismo por el cual funciona, ¿no es Claro. cierto? Ahora, las magnitudes no son tan grandes tampoco, no es que uno diga, mira, vamos a bajar 10 puntos la tasa y vamos a crecer al doble, no. Los números más conocidos cuando uno revisa la evidencia para distintos países y para Chile también son esta elasticidad, que es la palabra que usamos los economistas, de 0,6, 0,7. ¿Qué quiere decir eso? Que tú bajas la tasa de impuesto en 1 o 2 puntos y la inversión crece 0,6%, 0,7%. ¿Hay un efecto? Sí. ¿Es importante? Sí. ¿Es la solución a todos los problemas? No. Pero ahí hay un efecto y eso genera más inversión, eso es cierto, ese es el mecanismo conocido. Pero hay otros instrumentos, no solo la tasa, que lo hemos conversado acá en este programa varias veces, que son más efectivos. Uno es depreciación instantánea, que lo hemos conversado aquí varias veces. Tú te compras una máquina y hoy día la deprecias en 4, 5 años o en 10 años. En los países que han impuesto depreciación instantánea, tú te compras la máquina hoy día y la deprecias hoy día y la tiras a gasto 100% hoy día. Eso tiene un efecto grande en la inversión, incluso más que bajar la tasa 1 o 2 puntos. Y el otro, que también lo conversamos acá hace un tiempo y ahora que están las propuestas dando vuelta, no es malo traerlo a colación otra vez, es esto que se llama tasa de interés nocional, que es que tú hoy día, si tú te compras la máquina con deuda, con un banco, tiras a gasto los intereses de la deuda y la amortización de la deuda. Si tú compras la misma máquina con tus utilidades, con tu propia plata, nada. Entonces hay un incentivo a endeudarse y para empresas que están más restringidas de acceso al crédito, invierten menos. Y la solución a esto la inventó Bélgica hace muchos años, el año 99, y ya la tienen casi todos los países en Europa, casi todos los países desarrollados. Y es súper simple, es decir, si tú reinviertes tu utilidad y te compras tú la máquina con tu plata en vez de endeudarte, yo te voy a reconocer una tasa de interés nocional ficticia como gasto, como si te hubieras endeudado. Y eso ahora hace neutro. Si quieres comprar la máquina con impuestos, perdón, con utilidades, si quieres comprar la máquina con deuda, para efectos tributarios va a hacer lo mismo, va a tirar lo mismo a gasto. Y eso también ha tenido un efecto importante. Entonces, uno puede discutir bajar la tasa en una categoría, está bien, pero ojalá pudiéramos discutir estos otros instrumentos también, que están probados y que tienen efectos más grandes en la inversión. Claudio, me hiciste recordar el FUT, a propósito como de usar las utilidades para reinvertir. ¿Es algo que tú reflotarías? Eh, sí, pero con una restricción que es la que tienen todos los otros países que Chile no tenía y que es lo que generó los problemas en el FUT. El FUT terminó siendo un registro contable que tenía, los números mostraron en esa época para los que lo medimos con datos de impuesto interno, que era mitad cierto y mitad mentira. Cuando tú mirabas el FUT, alrededor del 50% más o menos estaba efectivamente reinvertido en distintas cosas en las empresas en Chile. Y el otro 50% terminó siendo una mezcla de evasión y ilusión. Después terminamos sabiendo que era más evasión que otra cosa. Y el mecanismo fundamental de evasión era decir, yo reinvierto mi plata
en una sociedad fuera de Chile. Y esas sociedades terminaron siendo la mayoría en países tributarios y plata que nunca se reinvirtió en Chile y se sacó por otro lado y terminó siendo gasto, y eso fue evasión. El food en Chile el año 2014 era el tamaño del PIB. Y uno dice, bueno, si tuviéramos inversión, toda esa utilidad reinvertida por el tamaño del PIB, las tasas de inversión en Chile hubieran sido otras que no fueron. Entonces, de nuevo, aquí la solución cuando la inventa otro y funciona, ¿para qué inventar una rueda cuadrada si ya alguien inventó una rueda redonda y funciona? Es decir, yo te permito especie de food para reinversión, siempre y cuando la plata la tengas en Chile. Cada vez que tú sacas la plata, que puede ser de verdad que es para invertir, pero dado que no sé, mejor esto es más un criterio más conservador, pero funciona. Si tú quieres reinvertir afuera, como yo no sé si es paraíso fiscal o no, tú pagas todos tus impuestos y después sacas la plata de afuera a hacer lo que quieres. Y eso es lo que tienen la mayoría de los países y tienes el beneficio del food y te ahorran los costos de generar un mecanismo de evasión importante. Sí. Claudio, con lo que te presentábamos, algunos candidatos han planteado eliminar las contribuciones totalmente. ¿Qué consecuencias fiscales podría tener esto? Tiene varias. Uno, desde el punto de vista de impacto en recaudación no es bajo, no es que sea una gran cosa, pero no es chiquitito, es casi 2 puntos del PIB. Pero tiene un impacto importante en 2 dimensiones. Una, dado cómo funciona en Chile, pero en casi todos los países, tú desfinancias a los municipios de una forma importante. Entonces la pregunta es cómo se compensa ese financiamiento a los municipios. Que tiene una lógica, son impuestos que tú pagas para financiar bienes públicos que son locales. O sea, la vereda, la basura, las áreas verdes, las usan, que mantienen las municipalidades, las usa fundamentalmente, no excluyente, pero fundamentalmente la gente que vive en esa comuna, más o menos. Entonces es razonable que la pague la gente de esa comuna y no de otras comunas. Esa es la lógica un poco que tienen estos impuestos. Entonces una dimensión es esa, se pierde el financiamiento a bienes públicos locales, que tiene sentido que el financiamiento sea más bien local que global, y ya habría que ver cómo se reemplaza. Y lo segundo, que uno puede importarle o no, pero es el dato, en Chile 77% de las propiedades están exentas, y el 23% que paga son obviamente las propiedades de más alto valor. Entonces eliminarla tiende a ser una medida bastante regresiva. Se pega ahí la conexión con Claudio. De las propiedades en cada Chile. ¿Sí? Yo sigo escuchando perfecto. No, es que de repente como que se pierde un poco la señal, pero ahí entendimos la idea final, Pato. Sí, Claudio, sabes que ya llevamos 5 o 6 meses con los aranceles de Estados Unidos implementados. Y por lo menos yo no he visto mayores efectos. No sé cómo interpretarlo. No sé si es que ya pasó lo peor o todavía está por venir. Es una buena pregunta y de difícil respuesta, ¿eh? Porque uno dice, ok, ¿habrá ocurrido algún ajuste que todavía no lo hemos visto en los datos? Y exportaciones chilenas a Estados Unidos lograron canalizarse de igual forma a otros países. Entonces, en el neto el efecto no fue tan importante. O muchas de estas exportaciones ya tenían contratos más de largo plazo y el efecto todavía no llega completamente y lo vamos a ver más adelante. Yo creo que esa es la pregunta que hay que responder y no sabemos todavía. Ya, perfecto. Pero oye, Claudio, no hemos visto el efecto negativo grande que uno esperaba si esto se mantenía en el tiempo. Estoy de acuerdo contigo. Y en Estados Unidos tampoco hemos visto mayor efecto. Es raro esto. Sí, quizás así es. Mucho las empresas, todo. Claudio, quería aprovechar tus conocimientos porque en el pasado hemos hablado sobre la necesidad de tener una ley de cabotaje que se está discutiendo, está por aprobarse en el Parlamento. ¿Te gusta lo que hay? La encuentro muy acotada, o sea, esto, de nuevo, es como una especie de mejora un poquito gradual, abre un poquito de flexibilidad, pero sigue con varias restricciones que son curiosas en distintas dimensiones. Uno, del punto de vista laboral,
es mucho más restrictiva que la ley laboral para todos los otros sectores económicos. Tú en Chile, cualquier empresa puede contratar hasta 15% de extranjeros. Acá se exige 100% de chilenos y 0% de extranjeros. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser un sector de la economía tener una protección mayor a otras? Porque tiene, entre comillas, una ley laboral especial que le da menos flexibilidad a esa empresa. Es curioso, ¿no? Cuesta encontrar un buen argumento económico. Pero el más importante, que el que hemos hablado otras veces y que está detrás, es el de competencia. O sea, hoy día hay 2 navieras chilenas que están protegidas fundamentalmente de la competencia, porque las empresas extranjeras no pueden hacer cabotaje en Chile. Y lo que hemos conversado otras veces, hoy día sale mucho más barato mandar un contenedor de Valparaíso a Callao que de Valparaíso a Antofagasta o a Iquique, lo cual es absurdo. Y esto flexibiliza un poco, pero no abre realmente el cabotaje. Entonces, esto tiene costos importantes en la cadena logística, distorsiona mucho. Hay algunas empresas de retail, también lo hemos conversado acá, que importan desde China algunas de las cosas que venden, llegan a Valparaíso, de aquí las mandan a Callao, precisamente porque es más barato, y ahí las traen en camión a Arica y a Iquique, porque eso es más barato, lo cual es absurdo. Entonces estamos por proteger a 2 navieras chilenas de la competencia, de eso es lo que estamos haciendo. Estamos subiendo los costos de la cadena logística mucho, mucho. Y de nuevo, a propósito de lo conversábamos al principio, cuesta convencer al Congreso. Yo en este tema fui a presentar al Senado y a la Cámara, y la mirada de muchos es que hay que proteger a la marina mercante por si es que hay un conflicto bélico, y uno dice, vamos a estas alturas de la vida, en un conflicto bélico, vamos a ir a la guerra con barcos de contenedores de 2 navieras chilenas. No, a mí por lo menos no soy experto en defensa ni cerca, pero no me cuesta verle un poquito el sentido a ese argumento. Y el otro argumento es vamos a destruir la Marina Mercante Nacional. Y uno dice, no la queremos destruir, lo que queremos es que compita y sea eficiente compitiendo. Y hoy día no tiene ningún incentivo para ser más eficiente porque está protegido de la competencia. Y la asignación de recursos es mejor cuando hay competencia que cuando no hay. Pero en fin, cuesta avanzar mucho. Estamos perdiendo una nueva oportunidad, como con los notarios, algo a medias, ¿ah? Como que se diga Lo que mismo. hicimos relevante. Exactamente lo mismo en los notarios, así como que hagamos un cambio, así como que cambió, pero más o menos quedamos igual. Exactamente lo mismo. Notario y cabotaje es lo mismo. Bien, Claudio Agustín, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, siempre nos quedan un montón de temas para seguir conversando contigo, así que te volvemos a invitar de todas maneras en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, No, Claudio. muchas gracias por la invitación, un gusto. Gracias, igualmente.